cerca del micrófono. Estamos ya conversando con nuestro entrevistado, cuando son las 4 de la tarde con 38 minutos, es Pablo Rosenblatt. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, tanto bien, tiempo sin verte, sí, Pablo. Gracias. De Imago Chile, vamos a escuchar una presentación y conversamos con él de inmediato. Conocido como el cineasta de la ciencia, Pablo Rosenblatt es el creador de importantes programas que difunden el conocer científico en nuestro país y en el extranjero. Con series como Mentes Brillantes y Enlaces en su haber, Imago es reconocido por la muestra Vericiencia por su aporte a la divulgación del quehacer científico. Y esto lo destacamos porque podríamos decir que es un área bien innovadora, sobre todo para un país donde se ha criticado tanto el poco aporte que se hace en general a la ciencia, ¿o no, Pablo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y cuéntanos un poquito cómo ha sido también esta introducción o cómo se fueron metiendo en el tema de la ciencia, de la vida, del aprendizaje con la productora. Nosotros en realidad, yo vengo de un background científico, porque yo primero estudié medicina hasta quinto, de ahí me cambié, terminé quinto, me fui a estudiar biología. ¿Y por qué estudiaste 5 años de medicina y te aburriste? Que no me gustaba la parte clínica, y cuando tú terminás quinto viene como la parte especialización, clínica, claro, en el hospital, lo que llaman el internado. En realidad a mí no me gustaba la cosa con el paciente, me gustaba el laboratorio y eso era de chico. Ya. Entonces me gustaban los microscopios, me gustaba mirar las células y tratar de entender cómo pasaban los procesos, así que justo tuve la suerte que ahí se creó la Facultad de Ciencias en la Universidad Católica, entonces me pude cambiar muy fácil. De hecho era como el único alumno que había en el área de biología celular en esa época. Mira. Y tenía que tomar cursos en otras universidades, etcétera. Entonces venía yo con ese bichito de la ciencia, y en la facultad me tocó conocer a gente muy extraordinaria como, no sé, Joaquín Luco, Héctor Croxato. De hecho trabajaba en el laboratorio Juan de Dios Vial, que después fue el rector. Claro. En esa época era profesor nuestro y era una persona muy apasionada, y su laboratorio era muy lleno de ideas, y entonces era muy atractivo. Y bueno, por otro lado la gente no tenía idea de lo que hacían estas personas. Claro, Entonces, es un trabajo bastante silencioso, podemos claro, decir, ¿no? entonces me empezó a interesar, bueno, ¿y por qué la gente no conoce? ¿Por qué no saben más de ello? Y ahí se dio esta como casualidad también de que se hizo un programa sobre microscopía y el principal personaje era Juan de Dios Vial, Ya. en el programa Mundo que hacía en esa época. Se me fue ahora el Sí, nombre. el clásico, que El yo tampoco clásico. tengo el nombre, ya. Y resulta que el programa salió con un montón de errores científicos, ¿ya? Ah, en términos de contenido. De contenido. ¿Ya? Entonces, bueno, Juan de Dios Vial llamó al director del canal y cómo esta cuestión y qué hacemos. Y entonces ahí me mandaron en realidad este programa Mundo ¿Ya? a como revisar guiones y tratar un poco como de aportar, porque en Pero esto fue realidad como eran accidental, así como el accidental. estudiante de, No, yo era estudiante de biología. de biología ¿no? y Claro. toma, le vamos a pasar el guión para que lo revise. Claro, pero yo siempre tenía este bicho de las comunicaciones. Ya. Entonces llegué al canal y bueno, y ahí estaba el grupo, que eran en realidad muy buenos periodistas, pero era gente que no estaba especializada. Entonces eran errores como que se decía una ameba en el programa, y en vez de mostrarse una ameba se mostraba otro bicho. Y entonces, Claro. bueno, Eran cosas bien técnicas. Claro, entonces de ahí, bueno, empecé a trabajar con eso. Después apareció una revista Mundo, también seguí colaborando ahí. Y era muy bueno para sacar fotos, entonces también como que ahí me fui metiendo como naturalmente en Como el de tema. busquilla. Claro, y me empezó a apasionar esto de las comunicaciones, encontré entretenido. ¿Ya? Y de ahí justo tuve la oportunidad también de ir a hacer como mi primer documental, una expedición científica en el sur de Chile, en el canal Beagle, en la época de la posible guerra con Argentina, Perfecto. con Bernabé Santelices, que era el jefe de la expedición, y Juan Carlos Castilla, que ahora son premios nacionales y están en las Mentes Brillantes, Así es. pero en esa época éramos todos súper jóvenes. Así que yo partí con mi cámara Super 8 y hice este Notable. primer documental en el Beagle, y bueno, ya ahí como dije, bueno, esto es lo que me gusta, en realidad esto es lo que voy a hacer, y partí haciendo haciendo cosas ligadas a la ciencia, a la vida y a las comunicaciones. Y ha sido una experiencia compleja por lo mismo que yo te preguntaba, Pablo, al principio. Es un país donde, además, en los últimos años se ha criticado tanto que hay un bajo interés, o podríamos decir,
un bajo aporte a un área donde hay mucho desarrollo, porque además nosotros tenemos súper buenos profesionales de la ciencia que muchas veces terminan yéndose de Chile, especializándose, no sé, pues en Alemania, en hartas partes del mundo, después regresan, pero no se quedan trabajando acá. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Con qué te has enfrentado tú también al cubrir esto como desde lo audiovisual? Yo creo que hay, bueno, varios temas. Así. Yo creo que el primer tema tiene que ver con que hay poco espacio para la difusión de la ciencia chilena, y se sabe poco de lo que hacen los científicos chilenos. Básicamente tú y yo lo hemos vivido, la televisión ha cambiado mucho y la televisión abierta, la que ven todos los chilenos, prácticamente no hay espacio. Y eso yo creo que juega en contra, porque bueno, yo viví como una época dorada, que fue la década de los 90, diría hasta el año 2005, con el programa Enlace, realmente fue una cuestión dorada, con donde un se había un prime espacio time, con 2 dígitos de rating y todo feliz y ganando premios por todo el mundo, pero eso ha ido cambiando, ahora es muy diferente, 10 años después. Y yo creo que eso es un tema pendiente, es decir, de las comunicaciones. Tenemos que buscar maneras nuevas de comunicarnos con la sociedad, de contarles nuestras historias, etcétera. Por otra parte, en la ciencia también, digamos, hay una falta de, y yo creo que eso también ahora está empezando a cambiar, ¿no es cierto?, de como, bueno, me tengo que vincular con la sociedad, tengo que hacer cosas, tienen los otros que conocerme, porque si no, ¿cómo te valoran si nadie sabe lo que tú haces? Que es un poco lo que ha pasado con la astronomía, ¿no? Que se ha ido abriendo desde la NASA en adelante, digamos. Exacto. O sea, como abriendo toda la comunicación, informando lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Exacto, y ahora como que hay un cambio, porque también muchos científicos se dan cuenta de que es importante comunicarse con los otros, ya sea ir a una escuela, una cosa tan simple como esa, a, no sé, apoyar un programa, hablar con la gente audiovisual, no sé. También ahí hay un cambio que yo veo importante, especialmente la gente más joven, de la necesidad de decir, oye, abrámonos porque si nadie nos conoce, bueno, nadie nos va tampoco a valorar. Claro. Yo creo que eso es importante. Y bueno, y también hay una parte como país que endeuda, ¿no es cierto?, con la ciencia, en el sentido de que si bien hay como una falta, yo creo, de entender en la sociedad actual que vivimos, en el mundo que vivimos, el rol que tiene la ciencia y cómo la ciencia puede ser un motor de desarrollo económico. Entonces, también ahí de a poco se ha ido permeando la élite, se ha ido permeando algunos políticos, han aparecido cosas como el Congreso del Futuro y algunos eventos que ayudan lógicamente a esto, pero con un porcentaje tan pequeño como el 0.38 de la inversión del PIB en la ciencia, es difícil que podamos estar en las grandes conversaciones o que podamos estar realmente creciendo hacia un país más bien que entre en la era del conocimiento. Pero de todas maneras, ustedes van a ser premiados, van a viajar a recibir un premio del que vamos a conversar en unos minutitos más acá en Tele 13 Radio. Y por otro lado, Pablo, yo te quería plantear, a mí me llama la atención porque desde que empezamos este programa hay muchos jóvenes que están ligados con investigaciones científicas, que tienen que ver con la innovación medioambiental, que tienen que ver con la sustentabilidad. Hay interés, y ahí aparece eso mismo que estábamos hablando. No hay espacio en la televisión abierta. ¿Qué pasa con las nuevas redes, por ejemplo, las redes sociales, con Internet, con YouTube? ¿Están trabajando en algo ustedes de eso? No me contestes todavía. Vamos a ir a una canción y seguimos conversando con Pablo Rosenblatt de Imago Chile, aquí en la 103.3 de Jepe con Por la Ventana. Estamos conversando sobre el desarrollo audiovisual, cómo comunicar la ciencia, la vida, un poquito de investigación, formación científica. Imago ha sido una productora que se ha dedicado a ello durante muchísimo tiempo. Estamos con Pablo Rosenblatt, que ha sido el impulsor precisamente de aquello. Oye, desde las lanzas, ¿conocen las lanzas de la Plaza Ñuñoa, no? Nos están escuchando, cariños, chiquillos, las lanzas, y nos dicen Hernán Holguín. Mundo 83, Mundo 86, Mundo 80, 70 y tantos partidos ese programa, ¿no? Así que muchas gracias, chicos de las lanzas que nos escuchan a esta hora. Bueno, yo te estaba preguntando, Pablo, precisamente por las nuevas plataformas que existen, de qué manera las están utilizando, y tú me estabas hablando además de una serie súper interesante que tiene que ver con contenidos
que son parte del currículum escolar para los niños y que muchas veces son súper complicados para uno, para los, como papás también enseñarlos, ¿o no? Exacto. ¿Qué es lo que están trabajando ahí animado? No, nosotros terminamos hace poco un proyecto en que Imago forma parte, pero también el Instituto Milenio Oceanografía, en la Universidad de Concepción. ¿Ya? Es un proyecto que se llama La Receta Científica de Tony Tonina. Es una serie de animación para niños de 10 capítulos, de niños de 5 años a 9, y que toma 10 contenidos curriculares. Este es un restaurante que está en el fondo del mar. ¿Ya? El chef es una tonina, tiene 2 ayudantes que son Lala y Estelita, y el dueño del restaurante es Don Gritardo, que es un lobo marino más o menos enojón. Enojón debe ser, claro. Enojón, como todos los lobos marinos. Entonces, bueno, cada capítulo hay un tema, que es un tema que está dentro del currículum de ciencias naturales, de primero a cuarto básico. Perfecto. Y eso que está en la serie, que va acompañado también de un material para que el profesor pueda usar, tiene además, ese mismo contenido se ha transformado en videojuegos. Entonces, tú tienes cada uno de estos capítulos estructurado por nivel en el que tú estás de tu curso, qué sé yo, con videojuegos para poder tú aprender. Y lo que nosotros, bueno, hemos visto lo que es con otros 2 videojuegos que hicimos antes, que se llama Centinelas Celulares, que era de inmunología, y Ouch, que era de fisiología. ¿Ya? Era para uno para quinto básico y el otro para séptimo. Que cuando tú usas videojuegos para aprender hay varias cosas notables. Uno, que se aprende más rápido. O sea, en el mismo tiempo un niño alcanza el mismo nivel de contenido, o sea, en la mitad del tiempo, en un 60% más o menos, un niño o una niña alcanza el mismo nivel de conocimientos que el niño que usa un método tradicional. O sea, si tú tienes una unidad curricular que toma 12 horas aprender, no sé, las partes de la célula, bueno, en la mitad del tiempo, un poquito más, va a aprender lo mismo usando un videojuego. Mira. Y eso porque no huele una mosca, porque están los niños concentrados en la clase. Están muy concentrados. 2, se trabaja en equipo, porque los videojuegos educativos, la gracia que tienen, o que utilizan redes sociales, entonces hay que resolver en equipo, o se utiliza en el laboratorio de computación del colegio equipos de 2 o de 3. Y eso también tiene notable porque eso tiene que ver con ayudarse, tiene que ver con cooperar, colaborar, que son cosas que hoy día son absolutamente necesarias en tu trabajo posterior, claro. Porque realmente uno no trabaja solo. El científico ya no es, como se pensaba antes, una persona que está en su laboratorio solo, no. El científico hoy día trabaja en redes, con otro, trabaja en Chile, conectado con otro, entonces eso va preparando también a lo que es el mundo de hoy. Pablo, ¿y esto está disponible para cualquier profesor o se entrega específicamente? No, esto está tú te metes tonytonina.cl, ¿ya? Y puedes jugar los juegos tranquilamente. Tony Tonina, ¿y un profesor o una profesora también podría tomarlo? No, la idea de nosotros, como nosotros estamos como este proyecto como incubándolo, porque la palabra en la región del Biobío, ¿no? Que es donde está el Instituto Milenio Oceanografía. Estamos trabajando con el Canal 9 regional de allá, y estamos trabajando también con el próximo año con el CEREMI, con la gente de educación. La idea es justamente empezar a entrenar a profesores a cómo utilizar estas plataformas educativas, porque tenemos 3 juegos y la idea es justamente, o sea, hoy día empezar a masificarlo, porque ya sabemos de que los niños aprenden que hay buenos resultados en mucho menos tiempo los mismos contenidos, y también una cosa que se decía al principio, que tenía que si las niñitas no juegan, no son tan buenas, no les interesa, hemos comprobado que no es verdad, son mejores jugadores que los hombres, y nada que ver. Oye, hablemos un poco, brevemente, me queda un minutito, del premio que van a recibir, máximo tributo especial. Sí. ¿Sí? Influyente muestra internacional de ciencia por la excelencia en el trabajo de comunicación de la ciencia chileno y también a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿cómo te sientes con este premio después de cuántos, 24 años de trayectoria más o menos este año, no? Bueno, estamos muy contentos de recibir este premio, un segundo premio también como a la trayectoria. El primero lo recibimos en París el año 2004 con el Grand Prix Jules Vernet, que perfecto. Nos premió a Enlace, y ahora bueno, se suma esto, que también es una maravilla, porque son premios que en el fondo reconocen lo que uno ha hecho durante tantos años, y es lindo que a uno le digan, oye, estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas muy bien,
te pongan al mismo nivel que BBC o que NHK o que el WG Nova, y nosotros somos un equipo pequeñito. Cualquiera que haya estado en esos lugares sabe que la Science Unit, como se llaman en todos estos canales, qué sé yo, son cosas grandes donde trabajan cientos de personas. Y bueno, es lindo que se reconozca que lo que nosotros hacemos de calidad, que es original, que es innovador, y que les llame la atención. Y en realidad estamos contentos porque tanto Enlaces como Mentes Brillantes, que son como las cosas que están destacando, aunque yo creo que todo lo que estamos desarrollando en el área infantil con videojuegos viene muy potente, una cosa que se viene proyectando. Son proyectos que nos han tomado muchos años hacerlo, que son proyectos que queremos mucho y que han tenido un impacto en Chile y afuera. Pablo Rosenblatt, te agradezco mucho haber venido a hablar con nosotros esta tarde. Tienen un canal que se llama Canal-Eureka en YouTube, para encontrar también todo el material. Exacto. Ya, para que la gente no se pierda. La travesía de Darwin, Mentes Brillantes y otras todo cosas ahí maravillosas. Canal-Eureka, con K. Pablo Rosenblatt de Imago Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.